Buenas tardes a todos los que se unen en esta tarde de sábado, ahí medio primavera, voy ya empezando con esta primavera y nada, vamos a ver si es de vuestra competencia este curso que vamos a hacer hoy relacionado con la piel y con las mucosas, que tanto también nos ayuda en el día a día con nuestros pacientes, con nuestros clientes. Ya sabéis que el deterioro de la salud íntima es un problema serio, un problema muy serio, que a partir de cierta edad y muchas veces en cualquier edad las mujeres sufrimos. Vale. Las mujeres y los hombres también, porque no debemos remitir este contexto solamente a la mujer. Lo que sí que es fácil que sean solo las mujeres las que lleven estos protocolos. Decimos que la higiene íntima va ganando muchísimas posiciones, porque muchas mujeres sabemos que resulta fundamental esa higiene y ese mantenimiento pues, para evitar las inflamaciones, las infecciones y pues, poder disfrutar de una vida y de una sexualidad también saludable en cualquier forma, ¿no? Principalmente se ve, como sabéis, comprometida en los periodos de posparto y menopausia. Es ahí donde más problemas vamos a encontrarnos con la piel y la mucosa de nuestro organismo, de nuestra zona sexual. Esa zona, o sea, esa piel y esa mucosa de la zona genital femenina y masculina, por supuesto, presenta mucha mayor hidratación que el resto del cuerpo y está sometida constantemente a un traumatismo. ¿Por qué? Por los roces, por las fricciones, porque se vuelve más permeable al no tener ese tejido epidérmico y constar solamente de tejido conectivo y un finísimo tejido epitelial, pues es mucho más susceptible a las inflamaciones, como hemos dicho, a las infecciones, las irritaciones, el picor, las rojeces, los cortes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Solo sabemos que un 18% de las mujeres españolas utilizan productos para su higiene íntima. Eso es muy poquito. En cambio, pues fijaros que no escatima cuidados cosméticos faciales o corporales habitualmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cuál es nuestro propósito? Poder extender nuestra higiene y mantenimiento hacia todas estas personas que ya están con nosotros como usuarios y que están consumiendo nuestros productos, para que podamos explicarles y darles también soluciones para todos estos problemas que nos vamos encontrando y que muchas veces no se hablan pues, por pudor, por temor, en fin, por ciertas cosas. En cabina, las personas que tenemos o cuando estamos haciendo un tratamiento, normalmente se suelen desnudar de ropa y de alma. Entonces, es un momento muy propicio para iniciar este tipo de sugerencia, de conversación, para indicarles, oye, si estás utilizando esto, no tienes que comprar nada más, pero tú puedes utilizar esto para esas zonas con un éxito estupendo, ¿vale? Vamos a tratar de extender como siempre os digo, de quitar el techo de nuestra profesión, de trabajar con la piel, olvidarnos mucho de la estética en cierto sentido y trabajar con la piel.
la piel de la zona genital es una piel que puede ser muy agradecida con un buen tratamiento y que da muchísimos, muchísimos problemas en general, yo creo que a casi todas las franjas de edades en las mujeres, sobre todo en las mujeres. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a trabajar un poquito con todas estas cosas para situarnos y saber perfectamente cómo está constituida esos tejidos. Lo primero que quiero dejar claro es la diferencia, reseñar bastante la diferencia entre piel y mucosas. Es muy fácil, es muy sencilla. Se trata de los mismos tejidos y lo que ocurre es que en la mucosa falta la parte epidérmica del epitelio. Del tejido epitelial falta la parte epidérmica, de alguna manera. La capa córnea que endurece ese tejido en la piel, no es necesaria en la zona interna, lo que es las mucosas, ¿vale? De lo que está conformado nuestra zona genital, de piel, la piel exactamente igual que la de la cara o del resto del cuerpo, y esas mucosas que a su vez quiero que sepáis que al carecer de esa capa córnea se vuelve muchísimo, muchísimo, muchísimo más susceptible a absorber cualquier tipo de principio activo. Eso para nosotros es bueno, pero también se deshidrata con mayor facilidad. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a ver la repercusión de la higiene íntima en la mujer. Como hemos dicho, la alteración se puede producir por usos de productos higiénicos que sean agresivos, tal como el agua y el jabón, que el agua y el jabón tienen un pH que va a descompensar absolutamente la zona genital. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Igual que lo hace en la piel, igual lo va a hacer en la otra piel y en las mucosas. Con lo cual, pues eso es muy importante. La alteración hormonal, la menopausia y, por supuesto, también, como vamos a ver, el cambio que se sucede en el pH en las diferentes etapas que vamos pasando las mujeres. Decir que, bueno, de alguna manera vamos a entender que la influencia de las emociones sobre la piel ya la tenemos más que mascada, que es absolutamente un tema que para nosotros queda patente, claro, y que hay una conexión de la piel, y las mucosas con la actividad neuronal. El cuerpo y la mente están íntimamente ligados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque desde el principio, también os lo digo siempre, fueron creados cuando somos un feto. Lo primero que empieza a crearse es el sistema neuronal y la piel. Y se crean a la misma vez, con lo cual, también siempre os lo digo, esos dos sistemas van a estar eternamente conectados. Bien, entonces, decía Lauren Misery, dice que aún está vivo, que la piel y el cerebro son hermanos embriológicos nostálgicos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa idea. Vale, entonces, piel y estructuras comunes y estructuras propias de las mucosas. Vamos a ver que también una cosa importante que yo quiero que conozcamos, ¿no? Y es hablar un poco de la inmunidad innata de la piel, que es un sistema inespecífico. Los inmunomoduladores, esa palabreja
rara, inespecífica, son sustancias que contribuyen a luchar contra infecciones, enfermedades, etcétera, a través de una acción sobre el sistema inmunitario en general, ¿vale? Se encargan de suprimir o estimular la respuesta inmune, sin provocar que la actuación sobre las células se oriente hacia ningún antígeno en particular, ¿vale? Las defensas con las que nacemos nos protegen contra prácticamente todos los antígenos, si nos daríamos muertos, ¿vale? La inmunidad innata consiste en la formación de barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en la piel o en las mucosas. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es la forma de cómo el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus, sustancias extrañas, etc. Vamos a recordar un poco qué es un antígeno. Es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca antígenos contra sí mismo, ¿vale? Un anticuerpo es una proteína que produce nuestro sistema inmunitario cuando detecta esas sustancias dañinas, los antígenos que estamos hablando. Os he explicado cómo pueden ser todos esos microorganismos que he citado, bacterias, hongos, parásitos, etc. Esos anticuerpos son únicos y defienden el organismo de un tipo específico de antígeno, que esto es también muy interesante que lo tengamos en cuenta. Pueden producirse cuando el sistema inmunitario considera erróneamente un tejido sano como sustancia nociva. Y esto, fijaros, que es lo que desencadena el trastorno inmunitario que todos conocemos, que es que nuestro propio organismo lucha contra los tejidos sanos que tenemos y los destruye. Ese es pensando que son nocivos y que van a alterar nuestra función, ¿vale? Bien, entonces la respuesta inmunitaria, hay dos respuestas inmunitarias. La adaptativa, que comienza a manifestarse por esas células dendríticas en epidermis, en las células de Langerhans tienen esa forma dendrítica, en epidermis o en mucosas. Y esas células de Langerhans están ahí encargándose de captar, de procesar y presentar a esos antígenos y luego, posteriormente, a los linfocitos de los ganglios locales, cualquier nocivo, cualquier antígeno que ven por ahí. Fijaros qué importancia tiene nuestra piel y nuestra mucosa en la defensa de nuestro organismo, máxime en zonas pues que tienen también un contacto tan sumamente estrecho con sustancias tóxicas, como es la orina, en su último estado, como es incluso pues la masa fecal, en fin, todo esto, ¿vale? Como respuesta, pues existe una sensibilización de esos linfocitos T. Estoy contándoos un poco la historia de cómo funciona el tema. Esos linfocitos, vamos a retomar. Teníamos las células de Langerhans, que son las que captan esos antígenos. Los cogen, los atrapan y fijaros que los pueden meterse al torrente sanguíneo, al torrente linfático perfectamente, los atrapan, los llevan a presentárselos, como hemos visto, a los linfocitos T. Y estos los van llevando hacia los ganglios y allí es donde se produce también pues un poco una selección. Entonces, como respuesta, existe una sensibilización de esos linfocitos T, los cuales desarrollan la molécula CLA, que se llama, que les permite unirse a la selectiva E de endotelio, es una monocapa que separa los tejidos de la sangre, y penetrar en la epidermis, fijaros, y residir como linfocitos T de memoria, para desencadenar estas respuestas inflamatorias que conocemos cuando se activan por las células presentadas de antígenos. Por otra parte, el proceso de secreción de sebo, la glándula sebácea, aquí tiene también otro papel.
supone un componente integral de ese sistema inmunitario. ¿Qué es lo que ocurre? Hago aquí un pequeño inciso, sabéis que me gusta siempre ser como muy analítica. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos tratando a una persona con Roacutan, por ejemplo, que lo que hace es destruir esas glándulas sebáceas, pues para que no haya tanta secreción? Pues que también nos está limitando y a veces incluso negándonos la posibilidad de que esa glándula sebácea, que supone, como os he dicho, un componente integral de ese sistema inmunitario y que también se considera una línea frontal de defensa, se evapore y todo esto tenga como consecuencia una mayor vulnerabilidad en esta zona, ¿vale? El sistema inmunitario periférico o difuso, antes hemos hablado del adaptativo, el periférico difuso, comienza en el mismo epitelio. Los órganos linfoides secundarios, como son el queratinocito, las células de Langerhans, los linfocitos T, las células endoteliales, los nódulos linfáticos, todas estas estructuras forman el complejo sistema que puede inducir a la inmunidad, ¿vale? Todas estas estructuras pueden estar asociadas al sistema inmunitario y todas ellas deben de trabajar en un 100%, como bien sabemos. De ahí que los productos de las células, los metabolitos, los productos de las células epidérmicas tienen una gran participación dentro de lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmunitario dérmico se utiliza cuando la piel se considera el blanco del daño de las respuestas inmunitarias, más que como el inicio de estos sucesos inmunológicos, ¿vale? La piel, por lo tanto, es el órgano más grande del cuerpo, que ya lo sabemos, y también del sistema inmunitario, porque fijaros la residencia que hay de particularidades ahí en la piel. El mecanismo de resistencia a las infecciones puede dividirse en esas respuestas que son innatas o respuesta adaptativa. La innata es la natural, sin memoria inmunológica, y luego la adaptativa es la adaptación a ese agente extraño. Comentamos todas estas cosas porque, bueno, no está mal saberlo, que el sistema inmunológico tiene una potente vía de solución y de respuesta, sobre todo en la piel y en las mucosas, ¿vale? Entonces, saber que todo esto funciona en conjunto para tener una respuesta más específica y que se ajusta mucho mejor al agente infeccioso. Vamos a ver las funciones protectoras que están asociadas al estrato córneo, es decir, que solo interesan a piel, no a mucosa. La capacidad de recuperación de la integridad córnea, o sea, lo que es la cohesión en descamaciones, devolver el pH ácido, porque inmediatamente tenemos ahí el manto epicutáneo que nos va a ayudar en este proceso. El almacenamiento de la interleucina, la IL-1, que es una proteína que colabora con los leucocitos y regula también las respuestas inmunitarias. Y, por supuesto, la barrera de hidratación por su pertenencia fundamentalmente al cumplir estos requisitos para ser considerada la piel el órgano inmunológico. Y también, de alguna manera, tener mecanismos para dar respuestas a cualquier ataque que surja en la piel. Entonces, la epidermis constituye una barrera física a esa invasión vírica, microbiana o fúngica. Los queratinocitos, sabéis que son los que forman una barrera física, pero también responden activamente a esos microorganismos patógenos y a las lesiones que producen.
Entonces, estos microorganismos, o sea, estos queratinocitos, son los que producen péptidos antimicrobianos, que matan a esos microbios y emiten varios tipos de citoquinas, que se llaman, que regulan y promueven todas estas respuestas inmunitarias. O sea, que es complejísimo, ¿vale? Todo este movimiento inmunitario dentro de nuestra piel y de nuestras mucosas. Por supuesto, la regulación de la acidez, del pH a 5,5, la regulación de las grasas, que es muy importante, sabéis que forman parte del sistema inmunitario. Entonces, no podemos prescindir de ese sebo natural, de esas grasas, porque fijaros la importancia que tienen. Lo que hay que hacer es regularle, no eliminarle como se está promoviendo y esa cacería absoluta hacia el sebo, que es tan importante en nuestro organismo también, ¿vale? La protección de las células de Langerhans, los queratinocitos, los melanocitos, etcétera, etcétera. Decimos que en cosmética el usuario va a buscar tratamientos nuevos en el sector, especializando sobre todo si experimentan mejoría sus alteraciones, ¿no? Y yo creo que este tema también va a experimentar un gran crecimiento en el futuro, ¿vale? Entonces, podemos de alguna manera luchar tranquilamente contra lesiones que están asociadas a virus, a lesiones que están asociadas incluso pues a la falta de inmunoprotección en la piel. Podemos ayudar, podemos luchar bastante con todas estas premisas y, por supuesto, dar unos buenos resultados y aprovechar que esas personas que ya están utilizando nuestros productos, pues de alguna manera también se benefician de todo este sistema. El tratamiento, ya sabéis que debe de ser externo, ya que en el interior, dentro de la vagina, poseemos un propio mecanismo de reparador, entonces, y depurador, con lo cual, fijaros que es muy interesante, pasa como con el oído, tienen su propio mecanismo de limpieza y de autorreparación, por eso no hay que ni meterse cositas raras en los oídos, ni tampoco hacerlo en la vagina, ¿no? ¿Por qué? Porque la vagina concretamente cada día libera moco vaginal. A tal efecto, pues es el flujo que libera es un elemento que favorece esa limpieza natural. Incluso sabemos que cuando ese moco, ese flujo, cambia de consistencia, pues podemos estar atravesando diferentes procesos, desde una infección hasta, fijaros, hasta cuando tenemos el proceso de ovulación, que ese moco se presenta más elástico, con una finalidad, que no es otra que retener fácilmente los espermatozoides y favorecer al embarazo. Todo esto es provida, nuestro organismo es provida y va buscando pues todas estas peculiaridades para poder crear más vida, ¿no? Bien, entonces decimos que las duchas vaginales no son recomendables, ni meterse cositas dentro no son recomendables, porque pueden cambiar el pH vaginal y favorecer el desarrollo de bacterias. Entonces, si ya nuestro propio organismo está evitando todo eso, no tenemos necesidad de hacerlo. ¿Qué es lo que... qué causas? De todas maneras, bueno, antes de las causas estas, vamos a ver un poco lo que estábamos diciendo, la piel y las estructuras. Entonces decimos que en piel, como bien sabéis, esto es algo muy repetitivo, pero lo repito nuevamente. En piel tenemos manto epicutáneo, que tiene que estar en un equilibrio pH 5,5, el tejido epitelial, que es el tejido de protección, la epidermis, y el tejido conectivo,
que es el soporte, la dermis, ¿vale? Y mucosas, tenemos tejido epitelial, es decir, no tenemos ni manto epicutáneo, porque se desarrolla de otra manera el equilibrio del pH, el tejido epitelial, tejido de protección y el tejido conectivo. Ahí es donde vamos a encontrar el equilibrio pH 5,5 en el tejido conectivo, ¿vale? Que es el soporte. Soporte, que es la lámina propia, es la mucosa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver más cositas al respecto de la estructura de la mucosa. La mucosa es un sistema formado por varios tejidos. El epitelio, sí, la capa de queratina, como bien sabemos, que tiene una protección inmunitaria inespecífica innata, de nacimiento, como hemos visto, ya os he explicado un poco a qué se refería. Y luego el tejido conectivo laxo subyacente, que es el tejido mucoso, superpoblado de células del sistema inmune, tejido linfoideo y la IgA secretora predominante. ¿Vale? Bien, entonces, seguimos. Perdonadme. A ver. La IgA es la inmunoglobulina, como bien sabéis. Vamos a ver la repercusión del pH en la higiene y el mantenimiento íntimo. En piel, manto epicutáneo es la emulsión de secreciones glandulares equilibradas. En mucosas hay un lactobacilo que se alimenta del glucógeno. Esto está en la vagina, ¿eh? Imaginaros, las mucosas tienen, dijéramos directamente en la dermis, casi prácticamente, es el lactobacilo que se alimenta del glucógeno de la pared vaginal, metabolizando el ácido láctico y el agua oxigenada, que junto con otras sustancias contribuyen a que haya una mucosa de pH ácido 5,5. ¿Vale? Y los estrógenos, que tienen una participación muy activa, que nos hablan de la situación endocrina modulada que mantiene el tracto genital femenino en un pH ácido. Perfecto. Mirad, vamos a ver ahora los cambios de pH que se producen en la zona íntima. Vais a ver que el pH de la vagina varía en función de la etapa, como os he dicho antes, cronológica que atraviesa la mujer. De tal manera que para cada fase nos vamos a encontrar que el epitelio tiene una consistencia, que hay un glucógeno específico, por lo tanto, nos va a arrojar el valor de un determinado pH. En la premenarquía, es decir, que antes de la regla, el epitelio que tenemos, como si dijéramos la epidermis, pero sin la parte córnea, o sea, la parte más externa, que está en nuestra vagina, es muy fina. El glucógeno que se produce es muy bajo y hay un pH absolutamente neutro, de 7, que es muy similar al de el resto de nuestros fluidos naturales, de la sangre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego pasamos a la fase reproductiva. Y en la fase reproductiva vamos a ver que hay una fase proliferativa folicular y otra secretora luteal. ¿Vale? Dentro de la proliferativa tenemos como unas 25 capas celulares, es decir, que ahí se vuelve muchísimo más grueso, el glucógeno es alto y ya el pH sube a 4, entre 4 y 5. En la secretora también es igual, 25 capas celulares aproximadamente, el glucógeno es moderado y también el pH está entre 4 y 5.
Luego tenemos una fase que es la de perimenopausia. Aquí ya es, el epitelio es variable, y el glucógeno es reducido. Sube un pelín el pH, ¿vale? Y después directamente para la postmenopausia. El epitelio muy fino, el glucógeno muy bajo y volvemos como cuando éramos niñas a un pH de 7, un pH neutro, ¿vale? En esta fase, en la de posmenopausia, como no podemos, estamos hablando de vagina, prácticamente, no podemos introducir en ninguna de las fases, podemos introducir ningún líquido, ni duchas, ni nada. Pero el agua es menos, igual que la de las niñas, es menos agresivo en estas fases, ¿vale? Muy bien, entonces, estos cambios de pH en la zona íntima, en menopausia, tienen mayor repercusión porque confluyen varios factores que someten a cambios de pH la vulva y la vagina, volviendo a los tejidos muy frágiles, deshidratándolos y desprotegiéndolos, ¿vale? En cualquier cambio de pH no compensado inmediatamente, pues la estimulación de las mucosas es hacia más ácida, para restablecer inmediatamente ese sistema buffer que tiene el cuerpo, es decir, de ponerse en el pH, aunque le pongas en un pH diferente, volver inmediatamente a ese pH inicial. Ese es el sistema buffer que se produce, ¿vale? La acidificación del pH de la mucosa, la zona íntima, es una clave para hacer frente, pues, a las agresiones y al bienestar natural. El tratamiento de Compositum en la higiene y el mantenimiento de la piel y las mucosas en el aparato genitourinario, decimos que es un innovador diagnóstico basado en el estudio y tratamiento de cada tejido en forma exclusiva, en piel y en mucosas. Vamos a tratar el equilibrio. Vamos a devolver y estabilizar esa acidez precisa 5,5. En la protección, favoreciendo la continua regeneración del epitelio, de tal manera que esa primera barrera protectora esté fuerte y bien configurada. En el soporte, porque vamos a aportar turgencia, elasticidad, suavidad, hidratación, rejuvenecimiento del tejido conectivo. Fijaros lo que os voy a decir, es muy importante ahora mismo, la ginecoestética ocupa un lugar muy, muy alto dentro de lo que es la estética en general. Para nosotros no es nada complicado escuchar a personas que se han sometido, pues, a diferentes acciones en la zona íntima, pero que estarían encantadas de que esa zona íntima se volviera, pues, muchísimo más rosita, perdiera ese color oscuro que da con el tiempo, que esa mucosa estuviera mucho más mejor consistente, más fuerte, no se quedara laxa. En fin, que hay muchísimas personas que sabemos perfectamente que estarían encantadas de tratar esa zona, porque es una zona que es súper agradecida. Vemos con muy poquitos tratamientos cómo se aclara, cómo se queda mucho más, repito, más rosita, más rejuvenecido ese tejido, mucho más turgente, todo ese tejido también. En fin, que vamos a poder aportar muchas soluciones a un problema que está ahora mismo muy demandado. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los productos
que por norma van a hacer una buena interacción. Los productos de Compositum que nos van a ayudar pues, a lograr el equilibrio. En principio, el fluido purificante es como limpiador el máximo exponente, porque además respeta el pH de esa piel por las propiedades que tiene y por los elementos que lo configuran, como es el bambú, la mirra, la urea, la camomila. Todos estos principios activos son importantísimos porque funcionan como purificantes, drenantes, sintetizadores de colágeno, que en la piel tendríamos mucho más dificultad, pero en la mucosa va a penetrar incluso todo lo que pongamos mucho más y lo va a activar y lo va a ayudar, ¿vale? Debido, pues, por ejemplo, el bambú va a ayudarnos en la sintetización de colágeno por el contenido tan enorme de silicio, que es un restaurador, como siempre os digo, que contribuye a dejar a la piel en ese mejor estado cada vez, o la mucosa en este caso. La mirra, ¿por qué? Porque fijaros que todo lo que hemos hablado del sistema inmunológico, la mirra es un importante fortalecedor tisular, o sea, del tejido, que tiene muchísimas capacidades de elevar ese sistema inmunológico. La urea, que tiene nos da una humedad especial que ayuda a aumentar el control de ese estado hídrico, que disminuye también esa pérdida epitelial que ahí hace mucha falta porque es ya de por sí muy frágil y muy baja, que proporciona una suavidad inmensa, que facilita también la penetración y la absorción de otros principios activos y que renueva y acelera también esa renovación epitelial que es tan importante, ¿vale? Entonces, bueno, ayuda a estabilizar vitaminas, especialmente las sales de la vitamina C, tan importantes también en el sistema inmunológico. Todo de lo que os estoy hablando va a favorecer de todo lo que os he hablado anteriormente, que tengamos una vía para el refuerzo inmunológico que es tan importante en esta zona. La camomila, pues también porque tiene unas propiedades descongestivas, suavizantes, porque ejerce una acción calmante, antiinflamatoria, ¿vale? Muy conocida sobre las terminaciones nerviosas, porque deja la mucosa súper relajada, tiene propiedades depurativas, además, proporciona hidratación, purificación en esa zona tan comprometida con picores, etcétera, etcétera. Es muy interesante el poder contar con principios activos como la camomila, ¿vale? Vamos a ver qué haría la loción potencial. La loción potencial nos va a llevar a pH 5 a la zona de piel que siempre la va a necesitar y a la mucosa externa. La mucosa interna no necesitamos tocarla, pero ni de pequeños ni de mayores. Solo vamos a tocar la mucosa interna si acaso para su restablecimiento, como luego os explicaré, pero no hace falta la penetración de la loción potencial, ya os digo, porque solamente lo vamos a trabajar externamente, tanto el fluido como la loción. Me niego a que nadie se haga duchas con agua ni tampoco se meta algodones con lociones potenciales ni tan siquiera con el fluido purificante que tiene unas maravillosas propiedades. Pero trabajemos externamente, que por dentro ya se encarga nuestro organismo, como ya bien os he explicado. Entonces, la mimosa termiflora ya sabéis que tiene una acción antioxidante, cicatrizante maravillosa, antiinflamatoria, nos va a ayudar, muy recuperador del tejido dañado, aunque al principio, si está muy irritado, lo pongamos y queme, literalmente queme, luego va a ayudar a restablecer ahí el pH donde tiene que ponerse y va a funcionar estupendamente, porque es un antimicótico por la bardana, es drenante, es bactericida súper potente,
Y luego las liliáceas, que tienen un alto contenido en vitaminas C y E. Ácido fólico, alilina, alicina, con efectos antioxidantes y antiinflamatorios por excelencia. Muy bien, pues estos son los productos, también la crema epidérmica, que podemos aconsejar a estas personas que tienen estos problemas. ¿Para qué nos serviría la crema epidérmica? Pues muy fácil. Esa pequeña porción de epitelio que tenemos puede reforzarse aún muchísimo más si nosotros utilizamos estos principios que van a conseguir pues, una mayor cohesión de los queratinocitos, van a ayudarnos de alguna manera a que también tengamos una acción antioxidante, estimulante del sistema inmunitario. Todo lo relacionado en esa zona con el sistema inmunitario es prioritario. ¿Por qué? Porque tiene es el caballo de batalla de esa zona concretamente, ¿no? Entonces, el aloe vera, que es antioxidante, estimulación del sistema inmunitario, antiséptico, bactericida, antiinflamatorio, regenerante por excelencia. La urea, que es humectante, como os he explicado antes, y nos ayuda muchísimo. Perdonadme, que hay unos ruidos enormes. A ver, rosa de mosqueta, porque también tiene un contenido brutal en ácidos grasos esenciales que son maravillosos para, pues para el epitelio, para donde se producen pues, grandísimos índices de proliferación de células nuevas, y entonces nos ayuda muchísimo. Sabéis que es un cicatrizante excelente, la rosa de mosqueta. Ayuda en los casos, sobre todo, donde la piel o la mucosa es muy expuesta y entonces se ha deteriorado y está como cortada, que, no sé, responde hasta muy mal con el agua. O sea, muchas veces solamente poner en contacto el agua con este tipo de lesión es insoportable el dolor que produce. Pues ahí fijaros qué importante es tener este producto a mano para que pueda ayudar en ese aspecto de cicatrización. El tepezcohuite, que ya sabéis todos que es un cicatrizante maravilloso, es un regenerador para el tejido dañado brutal. El bambú, por todo el silicio que contiene, ¿vale? Entonces devuelve la estabilidad, en fin, recupera todos los daños. La raponticina, importantísima, porque incrementa la cohesión celular tan importante del tejido epitelial. Entonces, para nosotros es muy importante que se puedan suceder todos estos procesos. El retinol, por supuesto, porque actúa contra los problemas de pigmentación también, mejora la textura, la flexibilidad, ¿vale? La coenzima Q10, que es un energetizante brutal, celular natural, y entonces refuerza todas esas funciones fisiológicas. Fijaros la vitalidad que puede recuperar esos tejidos que están tan sumamente dañados, que están constantemente en roce, porque la piel no la tenemos ahora con las mascarillas, fijaros que sí, y las alteraciones que han producido. Pero fijaros qué importante es que esa zona, nos olvidemos de tabús o tabús que no merece la pena, y que podamos ayudar y podamos decir a esas personas que además tienen los productos en casa, pues oye, utiliza esto y vas a ver qué maravilla para esta zona que también está sufriendo pues muchísimo los efectos de todas estas cosas que os estoy diciendo, de los roces, etcétera, etcétera. La crema dérmica es lo que quería deciros antes.
porque igual que os digo que la epidérmica es superior para la parte externa, sobre todo para esos cortes que muchas veces se producen de la sequedad absoluta que hay, pues la crema dérmica, el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, ese aceite de semillas de uva, el resveratrol, las proteínas de seda que potencian la suavidad, son ideales para la deshidratación. Y eso sí que se produce muchas veces internamente. Es cuando decíamos que podíamos hacer esos pequeños óvulos vaginales que en un blister de cualquier pastilla, de estas de pastillitas, que lo lavemos y lo sequemos muy bien y estén en buenas condiciones, llenamos un poquito esos huequecitos, tapamos con un filo osmótico y los congelamos. Entonces, esos ovulitos endurecidos los metemos lo más profundamente posible y cuando se derriten van cubriendo todo lo que es la vagina y pues estamos hablando de que van a reforzarla por el colágeno, por la elastina, van a darle esa turgencia también al tejido. El ácido hialurónico nos va a devolver toda esa hidratación que necesitamos. Entonces, por eso os decía que en el interior, para esos problemas de deshidratación, sequedad absoluta, podemos utilizar tranquilamente la crema dérmica. Por fin, el lubrificante especial, un lubrificante, póntelo, pónselo, que nos puede ayudar también en las relaciones a esas personas pues, que tienen dificultades en cuanto a su a su lubrificación, porque están muy secas, porque tienen un problema a la hora de mantener relaciones. Entonces, fijaros que tiene todo un complejo vitamínico, ácido hialurónico, elastina, colágeno, tepezcohuite, es decir, que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo también dentro de ponerlo puntualmente durante las relaciones sexuales. Bien, entonces, he dejado las causas que pueden alterar, para comentaros, las causas que pueden alterar la zona vulvovaginal y facilitar esas infecciones, como son la ropa interior y exterior muy ajustada, la lencería sintética es fatal porque mantiene la humedad propia nuestra que tenemos y entonces favorece a la proliferación de bacterias. La lencería, o sea, las relaciones sexuales con descargas seminales, el pH ya solamente de los hombres del esperma es 7, 2, 8, es alcalino, con lo cual, pues eso ya está suponiendo una alteración, sobre todo en épocas que no son la menopáusica, sino en las épocas pues, anteriores, que el pH debe de estar entre 4 y 5, esas descargas ya están suponiendo una alteración de ese pH, ¿vale? La menstruación ya es un pH 7,4, es más o menos 7,3, 7,4 de la sangre, con lo cual, fijaros, la irritabilidad, sobre todo en esas épocas, como hemos dicho, anteriores a la menopausia. Realmente ahí ya tenemos otro problema añadido, ¿vale? El uso frecuente de antibióticos, el uso frecuente de bactericidas en esa zona, parásitos, incontinencia urinario-fecal, ¿vale? Cambios hormonales
importantísimo. Situaciones fisiológicas particulares. La corta distancia en muchas personas de la vagina y el ano, hay ahí un verdadero problema porque da muchísimas, la Escherichia coli, esa bacteria que si tiene un sobrecrecimiento, pues se vuelve súper patógena, ¿vale? Pues una higiene inadecuada en general que contamine también nos va a hacer que todo esto pues sea mucho más complicado. Vale, entonces me quedo un poco con este último producto que es el serum dermoepidérmico y ahí os explico un poco más profundamente. Lo demás yo creo que lo habéis entendido perfectamente. Este es más novedoso en cuanto a cómo funciona por dentro. Y entonces lo repito porque me interesa mucho que sepáis que el suero, el serum dermoepidérmico contiene, como ya bien sabéis, colágeno, elastina y ácido hialurónico que nos va a dar un bienestar fabuloso. O sea, además de la lubrificación para ese momento puntual, ya está haciendo una función genial. El ácido hialurónico es un compuesto que actúa de 7 a 20 días, ¿vale? Posterior a ese tiempo, la totalidad ya es absorbida y de alguna manera biodegradada por nuestro organismo sin generar ninguna respuesta inmunológica. O sea que es fenomenal el contar con la colaboración. No hace falta, como os estoy diciendo, tanto tiempo dentro de lo que es mucosas. Repito, actúa, si yo me lo pongo hoy, de 7 a incluso a 20 días. O sea, que no pasa nada porque me lo ponga más veces, porque no se acumula en el organismo y lo podemos degradar con mucha facilidad y eliminar sin rastros, ¿vale? Bien, nuestra propiedad lubrificante o lubricante, porque cubre esa superficie del tejido, saber que es un polímero, muchas partes así en griego quiere decir, de almidón, seda natural, una maravilla para la zona íntima, la vagina me refiero. La sal sódica del ácido hialurónico, de ese polímero natural que pertenece a los glicosaminoanglicanos, como bien conocéis, son los que poseen las propiedades lubricantes, pues nos van a venir de locura. Contiene bencilalcohol, que es un conservante absolutamente natural que proviene de la fermentación de aceites esenciales. Es un probiótico maravilloso, su uso está aprobado en la cosmética Ecocert, con lo cual, fijaros que le hace ser especialmente apto para todo este proceso que estamos hablando. Inhibe el crecimiento de microorganismos, protege y conserva toda la zona en óptimas condiciones, no me sale la palabra. El farnesol, que es un bioactivador, que es un componente de la vitamina K, que ayuda a formar todos esos tejidos saludables, actuando con sus proteínas para ello. Eugenol, que es la esencia de clavo con las propiedades antimicrobianas, antimicóticas, antisépticas, antivirales, además afrodisíacas y estimulantes, por si acaso. Pero todo esto lo podéis contrastar, o sea, y no estaba hecho para esto, pero realmente en estas circunstancias sí que podemos decir, póntelo, pónselo, porque funciona de una manera genial para estos casos. Y además es pequeño, se puede llevar en un bolso, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues un poco ese en general es la explicación que nosotros podemos dar y cómo podemos ayudar desde Cabina con Compositum a todos nuestros usuarios
y a las personas pues que si tienen un problema, pues poderles ofrecer soluciones que realmente son muy, muy, muy óptimas. Y por mí, nada más, que me ha encantado tener esta jornada, que las mucosas son un tema muy importante, que aprovechéis absolutamente la comunicación en cabina para poder explicar, para poder dar a conocer estas técnicas que no son de tratamiento en cabina, sí son de tratamiento domiciliario, que van a optimizar su uso porque ya muchas de ellas, de estas personas, están trabajando con el producto y de alguna manera pues extender su, como hemos dicho, su uso para, pues, para sentirnos mucho mejor y más confortables. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Podrías indicar cómo aplicarlas? Bueno, es muy, muy sencillo. El fluido y la loción ya sabemos cómo se pone. El fluido purificante se pone y se retira con un papel higiénico normal y corriente, sin ningún problema. Incluso lo podemos aplicar sobre el papel higiénico y ponérnoslo. Si estamos fuera de casa es genial, si estamos de viaje o cualquier cosa, el fluido y la loción llevarlo porque refresca muchísimo, porque te hace sentir súper bien, en fin, ayuda mucho de verdad el fluido y la loción en cuanto a limpieza y es el equilibrio. La crema epidérmica siempre la vamos a poner por fuera externa y el fluido y la loción también, por supuesto, la crema epidérmica por fuera porque es indicada para el epitelio, tanto de la piel como de las mucosas, para los cortes, los picores, cuando está en esa zona enrojecida, está alterada, y la crema dérmica es la que vamos a usar en óvulos para adentro, para la hidratación vaginal, para la recuperación también de la vagina, que sabéis que es colágeno y elastina fundamentalmente para que se establezca esa fuerza otra vez de nuestra vagina, no esté caída, que esté fuerte ese tejido, ¿vale? Y luego, pues, el ser un dermoepidérmico, como os he explicado, un lubricante o lubrificante excelente cuando mantengamos relaciones sexuales, ponerlo por todo lo que os he podido explicar, que tiene de magníficos beneficios. No hay mucho más. A ellos también se le puede poner, pues le puedes dar un poquito a él para que se lo ponga también y favorezca la penetración y podáis tener unas relaciones mejores, pero tú también te lo puedes poner por dentro y para que ayude y además todos estos elementos que he citado, como es el eugenol, el farnesol, el bencilalcohol, la sal sódica del ácido hialurónico, lo importante, pues bueno, todas estas cosas que van a funcionar en nuestro interior. Pues nada, repito, muchísimas gracias. Lo siento. De todas maneras creo que se queda grabado, creo, no lo sé. Ya os lo confirmaré. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Os espero el miércoles que viene, que tendremos una formación. Si hay alguien que quiera alguna cosa, por favor, me lo haga saber. Y de todas maneras, la del miércoles que viene, saber que vamos a hablar del producto. Y vamos a hablar del producto y del vademécum. ¿Vale? Venga, que tengáis una feliz tarde de sábado. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí con nosotros.